mis nuevos conectores, ¿cómo están? Oigan, hoy les quiero hablar de uno de los espacios o propuestas de diseño que a mí más me gustan en una casa. ¿Y de qué les voy a hablar? De las dobles alturas. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos poner una, hay ciertas cosas que nos debemos de fijar para ver si es una buena opción. O igual, si un arquitecto o alguien nos está proponiendo una y no tenemos gran idea o nos llama la atención pero tenemos dudas, no se preocupen. Hoy les voy a hablar de 5 cosas que debemos de tomar nosotros en cuenta para tener una buena decisión. Así que si buscas que este espacio sea funcional, práctico y se vea increíble, hoy te voy a hablar de qué es una doble altura, cuánto debe medir, en qué espacio, dónde la colocamos y varios consejos que créeme te va a ayudar para que puedas tener una gran decisión. Así es que si te interesa esto, pues venga, vamos a darle. Y bueno, yo soy el Arqui Diego y vamos a hablar de las dobles alturas. ¿Qué es una doble altura? Una doble altura es un espacio, como dice su nombre, que está a dos alturas, ¿no? O sea, prácticamente lo que vamos a hacer es, quiero que se imaginen, esta es una imagen de viendo una casa de lado, ¿no? Aquí vamos a tener nosotros lo que va a ser, pues, nuestra cimentación en esta parte de aquí, la losa del entrepiso, este elemento de aquí, y la losa de nuestras azoteas. Cuando hablamos de una doble altura, usualmente son estos espacios que no tienen techo, digamos, en el entrepiso, y el techo lo vamos a tener hasta la parte de arriba. Es decir, esta parte con lo que es una X está completamente vacío. Tal vez aquí tenemos nosotros una ventana, pero esto está completamente vacío. Es decir, esta losa no se está prolongando hacia esta parte de acá, sino llega hacia el techo. Eso prácticamente es una doble altura. Lo quiero decir de la manera, digamos, más práctica, y espero que todos con este mal dibujo lo puedan entender. ¿Y cómo vamos a definir nosotros si el espacio que está proponiendo es o no es una doble altura? Cuando hablamos de una doble altura, lo que debemos de analizar nosotros es de que supongamos que este piso está midiendo 3 metros de alto y este otro tiene 3 metros de alto. Nuestra doble altura debe de medir 6 metros, ojo, más el grosor de nuestra losa, ¿no? Esta losa a lo mejor va a ser de 10 centímetros, de 30 centímetros, no sabemos. Supongamos que es de 30 centímetros. Entonces, la doble altura de esta casa es de 6 más 30 centímetros, es decir, 6.30. Nosotros pensando en una doble altura chaparrita, ¿cuánto va a medir? Pues vamos a pensar que tal vez es una casa que con una buena altura, una altura estándar de 2 metros 40. Ah, bueno, lo que vamos a tener nosotros va a ser 2 metros 40 más los 2 metros 40 de la otra, van a ser 4 metros 80 y supongamos que vamos a tener una losa de entrepiso de 20 centímetros. Esto se va a ir a 5 metros. Para que sea una doble altura debe ser prácticamente el doble de un lugar. También en ocasiones vamos a encontrar espacios que también son más altos de lo normal, pero no llegan a esta doble altura. A esos espacios, ¿cómo le vamos a llamar? Nosotros le vamos a decir estos espacios con una altura y media. Es decir, bueno, y muchas veces estas alturas y media, ¿dónde las vamos a encontrar o dónde usualmente yo las propongo? Cuando tenemos casas de un piso. Cuando tenemos casas de un piso, pues efectivamente, si dejas todo una doble altura, se va a ver muy raro, pues ya le hubieras metido alguna recámara o algo en la parte de arriba. Pero en ocasiones lo que hacemos nosotros es tal vez sala-comedor, le metemos una altura un poquito más alta y esto le llevamos una altura y media. Vamos a hacer el mismo análisis. Si nosotros partiendo de esta idea que quisiéramos hacer una altura y media, en lugar de que fuera 3, pues esta parte aquí va a llegar tal vez más 1.5, es decir, este espacio va a ser de 4.50. A eso le llamaríamos nosotros altura y media, y de hecho les dejo aquí una imagen de cómo pueden ver esta altura y media en la fachada de una casa. Ahí podemos ver cómo está el marco. Una parte está llegando a lo que sería la altura normal de la casa y se está desfasando un poquito más para darle un poquito más de altura. A eso le vamos a llamar nosotros altura y media. Y en ocasiones no solamente vamos a encontrar las dobles alturas, podemos encontrar otros triples alturas y más. De hecho les dejo aquí una imagen de una casa en la cual tenemos una triple altura. Prácticamente en primero, segundo piso no tenemos nada, entonces esto se está extendiendo hasta la tercera planta. Se ve muy bonito y también lo podemos encontrar, por decir, en muchos lobbies de hoteles, podemos encontrarlo en oficinas, y esto usualmente no solo es la triple altura. Ya esto si se va subiendo, bueno, no va a ser una triple, va a ser una cuádruple o quintuple altura, pero de manera residencial lo más común es que encontremos una altura y media, una doble altura, una triple altura. Ya más de esto, la realidad es de que sería muy raro que lo encontremos nosotros en lo que va a ser casa habitación. Ya teniendo idea de qué es una doble altura y cómo las vamos a definir nosotros, también debemos de saber usualmente dónde se colocan. ¿Qué recomendaciones yo les voy a dar? Es de que usualmente la doble altura la vamos a encontrar en espacios sociales, espacios de esparcimiento, y son espacios que se van a ver muy bonitos.
Yo usualmente donde las monto las podemos tener y áreas sociales que vamos a entender como tal vez el acceso, vamos a tener la sala, vamos a tener el comedor y en ocasiones se pone en cocinas. ¿Por qué? Porque es un espacio social. Yo, ojo, desde mi punto de vista creo que las cocinas no son un buen elemento donde poner dobles alturas porque tal vez vamos a poner también nosotros alacenas y estas tendrán que ya quedar muy altas o vamos a tener una campana en la isla y luego no hay donde poner esta campana o le vamos a poner un extractor que va a ser larguísimo y este se va a ver medio raro. Entonces yo en las cocinas realmente no lo he visto en algunos diseños que lo ponen, pero yo no lo recomiendo tanto. Donde sí se van a ver increíbles van a ser sí o sí en las salas. De hecho, por decir, si no tienen un terreno tan grande o grandes espacios, ¿dónde les recomendaría yo poner cada una de estas? En el primer lugar, si van a tener un espacio reducido, yo les recomendaría que lo pongan en las escaleras y en el vestíbulo. ¿Por qué en las escaleras y en el vestíbulo? De hecho, les dejo una imagen aquí para que puedan ver de qué les estoy hablando. Aquí nos podemos dar cuenta cómo están estas escaleras, que las escaleras usualmente te van a dar un espacio, digamos, como a doble altura porque hay un hueco en el cual tienes que llegar al siguiente nivel, no hay nada que te esté tapando, pero si tú también al lado de esto, cuando tengas un vestíbulo o el acceso de tu casa, no tiene que ser tan grande, pero se fusionan estos dos espacios y se crean espacios muy bonitos y no tienen que ser dobles alturas tan altas y cuando entras a una casa usualmente te sientes en un lugar muy amplio. La siguiente área donde yo lo colocaría sería sala, comedor. De hecho, si lo puedo poner en la sala o en el comedor, la realidad es de que la preferencia va a ser siempre en la sala porque se va a ver raro que esté en la sala y tal vez no en el comedor. Obviamente, desde mi punto de vista, cada quien lo puede diseñar como quiera, pero la realidad es de que de preferencia pongámoslo en la sala. Eso sí, si tenemos espacios muy vastos y tenemos un poquito más de presupuesto, ¿qué les recomendaría yo? Que podamos extender esto a sala, comedor. Estos espacios se ven increíbles. Actualmente nosotros estamos haciendo una casa con este diseño en los dos espacios y créanme, se está viendo increíble. Cosas que debemos de definir nosotros cuando vamos a tener una altura muy importante porque podemos tener un error ahí, va a ser la iluminación. Cuando tengamos una doble altura, yo sí o sí les voy a recomendar que busquen algún candil o bueno, alguna lámpara para colgar. Estas, pues la verdad es de que van a lucir muchísimo en este espacio vacío que vamos a tener y la realidad es de que va a ser un elemento ahora sí que decorativo o incluso escultórico que va a hacer que este espacio se vea increíble. Incluso en ocasiones nosotros cuando lo tenemos cerca de una ventana lo intentamos dejar un poquito más alto para que desde la fachada o desde el jardín tú puedas estar viendo este elemento. Cosas que debemos de analizar cuando vas a tener un candil es de que le vayas a dejar un refuerzo en la parte de arriba. Tal vez vamos a tener una losa ligera como una losa nervada o una losa de vigueta y bovedilla y estas usualmente se van construyendo con una cimbra muerta que va a ser este unicel que vamos a tener nosotros. Efectivamente, si nosotros vamos a querer pijar una lámpara y esta lámpara es pesada, pues si no tenemos ahora sí que unos apoyos de concreto o alguna preparación que hayamos dejado nosotros, pues va a ser un poquito complicado. Mi recomendación es de que ya vayan dejando el espacio donde lo van a tener y ahí dejen un refuerzo ya sea de concreto, madera, acero, para que ustedes puedan colgar muy bien lo que va a ser su candil. Si no, el día de mañana puede ser un poquito más complicado, no imposible, pero sí complicado. Otro aspecto que debemos de analizar nosotros con la iluminación es de que si estamos hablando que vamos a tener una altura mayor a los 5 metros, pues cuando tengamos que cambiar las lámparas que tengamos en este espacio de aquí, tal vez no va a ser muy práctico. Entonces busquen lámparas de muy buena calidad para que realmente esto lo tengan que hacer cada bajada de obispo, como decimos en México, es decir, que nunca vaya a pasar, porque para cambiar esto no lo van a poder hacer con unas escaleras sencillitas que tengan en casa. Digo, sí va a ser una chamba más grande. Usualmente pues, se va a tener que montar ciertos andamios para poder subir a ese punto. Opción, si ustedes no quisieran tener este tipo de problemas, lo que podrían hacer es de que aprovechen los muros que van a tener alrededor. En lugar de que dejen las lámparas en la parte de arriba, bueno, yo tal vez podría poner una lámpara en mi muro y desde aquí poderlo estar iluminando y que esto no esté hasta la parte de arriba. Eso les va a ayudar un poquito a ahora sí que mejorar la experiencia de cambiar esos focos, pero la realidad es que yo sí les recomiendo comprar algo de muy buena calidad para que no lo tenga que cambiar y tengan muchísima más luz desde la parte de arriba. Si ya llegaste a este punto del video, seguramente es porque te gusta estar bien informado. Y usualmente las personas que están bien informadas toman mejores decisiones. Así es que si quieres tener una mejor decisión, lo que te recomiendo es de que te suscribas al canal, le des clic a la campanita porque toda la semana estoy subiendo tips de diseño, costos de construcción y cosas que seguramente te pueden ayudar en el proceso de remodelar, comprar, construir o cualquier cosa relacionada a las bienes raíces. Y si esto no te es suficiente, también estoy en Instagram, TikTok y Facebook subiendo contenido prácticamente diario para que puedas saber lo que estamos haciendo
haciendo en nuestras construcciones y en nuestro despacho. Algo que debemos de nosotros también considerar cuando vamos a tener una doble altura es el costo que va a tener esta doble altura. Nosotros cuando hablamos de los metros cuadrados de construcción, una doble altura, ojo, no va a contar como metros cuadrados de construcción. Para contar como metros cuadrados de construcción son todas las áreas que estén techadas con un material que no sea permeable, es decir, que no se vaya a filtrar nada. Un concreto, un policarbonato y demás, eso va a contar como área techada. Nosotros en este espacio que va a quedar completamente vacío, pues no van a ser metros cuadrados de construcción. Suponiendo que nosotros tenemos en esta parte de aquí 50 metros cuadrados, pero en la parte de acá son 100 metros cuadrados, la realidad es que la cantidad de construcción que yo voy a tener techada van a ser estos 50 más los 100 que tengo aquí. Este hueco de aquí no se va a estar contando. Entonces, ojo, eso dentro de su licencia de construcción no van a tener que pagar por esos metros cuadrados. Por lo que sí van a tener que pagar es por construir esa doble altura. Aunque no va a tener una losa, efectivamente nosotros vamos a tener que construir o pagar por metros cuadrados que van a hacer que todos los muros perimetrales que vamos a tener para soportar esta doble altura, pues vamos a tener que meter tabique, repellado, castillos, pintura, yesos. Y aparte de esto, no es lo mismo para los trabajadores de la construcción estar trabajando, pintando a una altura de 2,40 metros que estar haciendo un repellado a una altura de prácticamente 6 metros. La mano de obra que tengamos que hacer en esta parte de aquí, pues va a ser un poquito más costosa y esto se tiene que pagar. Nosotros cuando hacemos este tipo de propuestas usualmente tienen un valor de un 60%. Digamos, si por metro cuadrado estábamos cobrando 10,000 pesos, bueno, de este espacio solamente se van a cobrar 6,000 porque un porcentaje de esto se está ahorrando en la estructura que no se puso ahí, pero efectivamente el resto de la construcción sí se está ejecutando para que lo tomen en cuenta. No piensen que porque es aire esto no se tiene que pagar. Un beneficio que podrían llegar a tener con una doble altura es de que van a tener espacios frescos. Mientras tengamos ahora sí que unos techos más altos, obviamente va a ser un espacio muchísimo más fresco. Pero ojo, también si vamos a estar en lugares donde hace muchísimo calor, hablemos digamos un lugar de playa aquí en México, aunque tú tengas estos espacios que van a ser muy frescos, usualmente se va a ocupar de un aire acondicionado o de algún sistema de calefacción. Cuando estemos hablando de estos sistemas de calefacción, no es lo mismo estar ahora sí que cambiando o ciclando todo el aire que vamos a tener en un espacio en una altura de 2,40 o 3 metros a que lo vayamos a mandar a 6 metros. La cantidad de aire y el equipo que vas a necesitar va a ser muchísimo más grande. De hecho, hay ciertas formas o técnicas que puedes hacer tú para cerrar ciertos espacios, para que no tengas que gastar tanto. Más como va a estar en espacios sociales, pues cuando vas a tener abierto sala, cocina, comedor y esto tal vez te lleve a un pasillo de la planta alta y se va a unir con la escalera y con los pasillos de la planta alta, no estás solamente enfriando tu sala, estás enfriando prácticamente la mitad de la casa. Si quisieran incluso que hiciera un video sobre estos consejos o estos errores para ventilar una doble altura, pónganme en los comentarios y con todo gusto lo podemos hacer. Y hablando también de la temperatura, les voy a dar aquí un gran consejo. Si van a poner una doble altura, chequen esta doble altura hacia dónde va a estar orientada. Donde yo no les recomiendo que tengan una doble altura con puro cristal. La pueden tener, pero no dejar el cristal desde la parte de abajo hacia la parte de arriba. Es decir, ¿qué podríamos tener nosotros pensando que, voy a borrar un poquito aquí el relajo que teníamos, pero pensando que vamos a tener aquí un cristal a doble altura? Bueno, la realidad es de que si nosotros se está poniendo el sol por la tarde, es decir, por aquí se van a poner los rayos del sol, si esto lo ponemos al poniente, es decir, donde se está metiendo el sol, esto no va a ser una doble altura, esto va a ser una rosticería. ¿Por qué? Porque va a ser muchísimo calor. Yo aquí sí no les recomendaría que pusieran un ventanal de piso a techo. Se ven muy bonitos, se ven increíbles, sí, pero esto para esa orientación no va a ser lo mejor. Tal vez lo que podríamos hacer es, en lugar de meter tanto cristal, podríamos dejar prácticamente una parte con muro y la parte de abajo que sí la podríamos tener nosotros con una ventana. También, hablando de esto, si ustedes quisieran tener, que no tienen problema con la orientación y quieren dejar una ventana de piso a techo, otro consejo que yo les voy a dar es de que vayan haciendo secciones de la ventana. Esta sección de la ventana, tal vez a la mitad donde llevamos el entrepiso, dejemos aquí un refuerzo para que podamos dividir en dos espacios esa cancelería. Es decir, vamos a tener una ventana aquí, vamos a tener un apoyo y vamos a tener la otra ventana en la parte de arriba. Esto les va a ayudar a economizar en costos. Si quisieran todo limpio, esto sí o sí va a tener que ser con herrajes tal vez de estos tipo araña y va a tener que ser un cristal templado y va a ser muchísimo más caro que este tipo de canceles. De hecho, ya pensando en canceles como estos, pues va a tener que ser con una serie un poquito más grande, no tan económica. Entonces también vayan considerando esto porque esto puede empujar sus costos.
Algo más que también debemos de considerar es de que si nosotros vamos a tener un terreno que no es tan amplio y estamos pensando en tener muchos espacios, varias recámaras y demás, pues tal vez, aunque no son metros cuadrados de construcción, pero sí tenemos que dejar espacios en la parte de arriba libres. Tal vez esto nos va a hacer que no podamos tener tal vez esa tercera recámara o tengamos una sala TV. Digo, va a depender mucho del diseño y del tamaño del terreno que tengan, pero si van a tener un terreno chiquito y quieren tener muchos espacios, tal vez va a ser muy complicado tener una doble altura. Ahí yo sí me iría a buscarlo, como les decía, en la sala o tal vez en el acceso, un espacio pequeñito, puede valer mucho la pena. Y si no, la realidad es de que más vale la pena mejor tener todas las cosas que necesitas en tu casa, y la doble altura tal vez el día de mañana que cambies de casa, bueno, la podrías tener ahí. Otra cosa que también deben de considerar para este tipo de diseño o para el diseño de su casa, que va a ser que se suscriban al canal, le den clic a la campanita, y por aquí YouTube les va a estar recomendando un video en el cual les voy a hablar de cómo deben de ejecutar su construcción. Así es que si les interesa, váyanse para allá, y si no, suscríbanse. Recuerden, toda la semana estamos en contacto. Cuídense, chao.